Ahora sí, buenas noches para todos. Hemos venido hablando gracias al colectivo Gualanday, a Nati, a Eduardo, a Luchi, que nos ayudan y nos colaboran con este espacio y que nos han invitado tan generosamente a compartir con ustedes esto. Para quienes no me conocen, yo siempre me presento porque hay algunos que no me conocen. Soy Alejandro Posada, me dedico a la medicina sintergética, eso suena por allá como una cosa muy extraña, ¿sí? Pero resulta que la sintergética es una visión de síntesis de las medicinas complementarias a la luz de la conciencia. Entonces tiene mucha parte de la medicina tradicional china, de la ayurveda, de las medicinas vibracionales, de la acupuntura, de la auriculoterapia, la auriculomedicina y por supuesto de nuestra medicina convencional. Tratamos simplemente de poner a prueba lo mejor de las visiones del mundo para que vayamos dilucidando el proceso mismo de la enfermedad. Así que con esa introducción tan larga, metámonos ya en el tema. Propusimos este tema de creer y crear para reinventarnos, que nos parece supremamente importante porque esta parte, sobre todo, reinventarnos, es supremamente fundamental, diría yo. Y es tan importante que vamos a tratar de descifrar de dónde viene esa palabrita de creer. Miren lo que significa. Viene del griego cardia y del latín cordis, ambas significan corazón. Y esto ya empieza a meternos en una dimensión muy especial, porque si creer viene del corazón, significa que si nos conectamos con el centro, si nos conectamos con ese cuarto centro, hablando de los chakras o centros de energía, ahí ya vamos a empezar a dar un paso gigantesco para lo que implica en ese proceso de reinventarnos, meternos en el proceso de interiorización. Y crear viene de cranium, que significa cerebro, y del latín creare, que significa imaginar y engendrar. Dicho de otra manera, creer y crear para reinventarnos no es otra cosa que volver a conectar el corazón con la mente, es decir, que el corazón atesore la mente. Cuando las ideas son iluminadas desde la intuición del corazón y solo si se conecta con el corazón, ese campo electromagnético que emite el corazón 5000 veces más potente que el del cerebro es suficiente como para que esas ideas vayan por lo menos con un propósito tremendamente claro, pero que además nos ayuden a entender el proceso de vida que estamos llevando, esa parte donde posiblemente estamos encontrando obstáculos al libre flujo de nuestra vida y sobre todo a volver a despertar una cosa fundamental. Recuerden los que han estado en las otras charlas, que cada órgano maneja una emoción. El riñón maneja los miedos, el vaso maneja las obsesiones, el pulmón las tristezas, el hígado las iras, el corazón las alegrías. Eso significa también entonces que para conectar mente y cerebro es necesario dar una buena dosis de alegría para poder generar eso que estamos pretendiendo, como lo es reinventarnos. Y reinventarnos no es otra cosa que volver a rediseñarnos, encontrarnos con la esencia de lo que somos y encontrar eso que en medicina llamamos la remisión. En medicina, cuando hablamos de un paciente que hizo una remisión espontánea, entre otras cosas, la mayoría de las veces no es ni tan espontánea ni es solo remisión, pero cuando hablamos de eso, remisión es volver a encontrar la misión, volver a encontrar esa parte que nos corresponde dentro de un plan mayor, y la gran mayoría de las veces cuando alguien vuelve a encontrar su misión, entonces vuelve a encontrar la pasión, las ganas, el entusiasmo, esa felicidad, esa alegría que están habitando en nuestro corazón. Así que la invitación es a que nos atrevemos a imaginarnos para poder alinear ese corazón y esa mente. Cuando el corazón y la mente se alinean, entramos en la edad de la levedad. Y la leve edad no es otra cosa que la edad de la niñez, es volvernos a sorprender. Es decir, que para reinventarnos, conectar el corazón con la mente, es necesario otra vez caminar en el sendero de la leve edad. Les pongo un ejemplo que me ocurrió con mi hijo hace ya muchos años, cuando él tenía apenas algo así como 2 años y medio. Yo le pregunté, oye, ¿tú sabes qué es un cocuyo, una luciérnaga? Me dice, sí, papá, cuéntame qué es. Es una abejita con un bombillo en la nalga y con hipo. Ustedes
¿Han visto una mejor definición de eso? Yo me quedé absolutamente sorprendido de cómo la creatividad de un niño sin ningún tipo de limitación ni condicionamiento da para generar las palabras precisas y describir algo que tal vez como adultos nos hubiera dado dificultad de escribir. Yo a ustedes les pregunto qué es una libélula y seguramente me van a decir, es un insecto perteneciente a la no sé qué y que tiene unas partículas fotolumínicas que cuando... ¡plop! Y uno se queda como en las mismas. Pero cuando es una cosa, una abeja con un bombillo en la nalga y con hipo, súper elemental, ¿no? Esto es conectar la mente con el corazón. Es volver a eso, a lo sencillo. Cuando queremos y pretendemos reinventarnos y pretendemos entrar en eso de lo sencillo, entonces tenemos que empezar a eliminar algunas creencias que se basan en memorias y que alteran mucho el comportamiento de nuestro cuerpo. Me explico. Aquí pongo yo un ejemplo de un niño que cuando era bebé, esto es real, ¿sí? Cuando era bebé, el hombrecito se acercó, como seguramente muchos nos hemos acercado, a una estufa. Ese papá, que yo lo conozco, es un poquito osado para educar a sus hijos. Digo, déjelo que se acerque. Él va a sentir el calorcito. Si se quema, ya sabe que no es por ahí. Entonces el niño empezó como a tratar de meter la manito y en efecto se descuidó y se rió con el papá, pero en ese momento puso la mano y pegó el grito y claro, se pegó su buena quemadura de primer grado, pero al fin y al cabo quemadura, yo le decía, pero ¿cómo eres tan cruel que lo das? Aprendió con toda seguridad que no se va a volver a quemar de esa manera. Pero miren lo que ocurrió, él generó una creencia muy compleja. ¿A qué está asociado? Alguien me puede decir, eso de acercarse a una estufa y de pronto quemarse. Descríbanme lo que se les ocurra para enriquecer esa escena. ¿Qué había ahí? ¿Qué estaba viendo el niño, además de ese quemón que tuvo? Comida. ¿Qué más? El color de la llama. El color de la llama. ¿Qué más? Imitando adultos. Imitando adultos. Bien. Miren esto. Curiosidad. ¿Qué más? Calor, claro. Entonces miren todas estas cosas que ese subconsciente asocia cuando ocurre un suceso determinado. Él no simplemente dice, me quemé. No tiene las herramientas para decirlo todavía. Él asocia cocina, comida, llama de color azul, tal cosa, igual quemadura, ¿sí? Y por lo tanto, ¿qué dices? Hogar, hoguera, claro, todas esas cosas, hogar, hoguera, me gusta esa. ¿Y qué pasa? Que llega un momento en que este hombrecito, cuando crece, alguien le propone, oye, ¿por qué no estudias para ser un chef? Porque la familia tenía una cadena de restaurantes y sería maravilloso que tú te encargaras de esto en adelante. Él dijo, me parece perfecto. Entró a su primera clase e inmediatamente vino ese recuerdo. Comida, estufa, igual quemadura, total, me salgo. Y se salió en el primer día de clases y dijo, esto no es para mí. Pero miren lo que ocurrió detrás de un suceso absolutamente elemental pareciera ser. Sin embargo, fue algo que él registró en su subconsciente y que quedó allí grabado y que en cualquier momento, con una escena parecida, toca un engrama. Un engrama es una escena que se quedó grabada ya en esa torre de control, en ese circuito, y ese engrama le dice cocina, comida, igual quemadura, luego aquí no tengo que estar. Mejor me la como, pero desde allá afuera, ¿sí? Estas cosas que parecen tan elementales implican que tenemos que empezar a luchar con ese sistema de creencias que nos está diciendo, ojo, vale la pena modificar esa intención, vale la pena que nosotros pensemos en que hay otras opciones y por lo tanto, entonces llega una cosa fundamental que en medicina llamamos el efecto placebo y nocebo. Cuando estamos sometidos a esos sistemas de creencia, ocurren cosas como estas. Hacen un ensayo con mujeres en embarazo que tienen lo que se conoce en medicina como una hiperemesis gravídica. Para todos está claro. Eso significa esas mujeres vomitadorcitas durante el embarazo que no paran y no paran, eso es una cosa terrible y entonces los médicos decimos no, tranquila, eso no le dura sino los 3 primeros meses, imagínense lo que es eso y eso las que están de buenas, las otras siguen vomitando hasta el último día, en cambio cuando el niño cumple 30 también siguen vomitando. Pero ¿qué ocurre? Que esas creencias limitantes
están haciendo que se produzca una información que dice embarazo igual vomitadera. Y entonces al segundo embarazo ocurre exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque es que yo ya lo viví y tiene que ser igualito, ¿no? Pero resulta que hacen un ensayo con un grupo de mujeres que tienen este problema y les dan una cosa que es el jarabe de ipecacuana. Ese jarabe es un vomitivo, ¿sí? Entonces imagínense, ellas vomitando parejo y les van a dar un jarabe de ipecacuana que las va a poner supuestamente a vomitar más. Pero les dicen, este jarabe es lo mejor que ha salido al mercado para evitar el vómito. Y se los dice un grupo de médicos supuestamente de mucha confianza, y ellas simplemente dan crédito a lo que su médico, en quien depositan la confianza, les está diciendo. Para resumirles, estas pacientes dejan de vomitar, a pesar de que se están tomando un jarabe, insisto, que es un vomitivo, ¿sí? Ese es el sistema de creencias y hasta allá podemos llegar. Pero viene otra cosa peor, que es el efecto nocebo, y resulta que es que los médicos tenemos una extraña virtud de generar, y aquí me están acompañando colegas, esto es peligroso, estos son medio expresiones suicidas que estoy haciendo, pero resulta que los médicos a veces decimos palabras que pueden ser sentenciantes, ¿sí? Ya les contaba cómo hace algunos, tal vez 2 meses, una paciente llegó a mi consulta contándome cómo su médico cardiólogo, cuando vio sus exámenes, le dijo, señora, yo por su corazón no doy un peso. Y ella contestó, yo acá lo estoy vendiendo. ¿Sí? Pero miren lo que ocurre. Cuando el médico también dice, esto va a ser muy nocivo, es muy posible que de esta no salgas, es cierto que muchas veces no se sale, ¿sí? Y alguien le dice a un paciente, caso real, señora, si usted no maneja a su hijo de esta o aquella manera, su hijo va a tener una bronquitis en 8 días. Y en efecto el niño tiene una bronquitis en 8 días y uno dice, pero pues es que una bronquitis necesita un virus, una bacteria, alguna cosa. Sí y no, porque es que finalmente ¿qué es un virus y qué es una bacteria? Es un patrón frecuencial que genera en ese sistema de comunicación un emisor y un receptor, ¿sí? Pero si en este caso la mamá, que es el emisor de su hijo, está emitiendo un patrón que dice, te vas a enfermar de bronquitis porque el médico nos dijo, resulta que ese patrón está siendo tan nocivo como el virus o la bacteria. O simplemente si el virus o la bacteria están en el entorno, van a encontrar un terreno propicio para generar lo que está generando. Ese es el efecto nocebo. Es decir, a veces las palabras pueden generar cosas muy complejas, pero no lo dejemos solamente en los médicos, porque esto es de todos los días. Hace poquito vi una mujer a la que cuando tenía 13 años y su hermana 15, alguien, un tío muy querido, le dijo a la mamá, estando ella presente, es que esta es una luz, la otra, la de 15, pero esta muchachita sí no va a servir para nada. 13 años, un adolescente que ve un modelo en su tío, un adolescente que no tuvo un padre presente y siempre estuvo buscando una figura paterna de apoyo, un adolescente que está completamente esponjosa y receptiva a cualquier información porque adolescente de ese cariño que estaba buscando. Y se encuentra con que realmente ella inscribió en toda su información una frase que dice, esta muchachita no va a servir para nada. Además, generalmente cuando nosotros decimos esta muchachita no va a servir para nada, no decimos esta muchachita, ni esta muchachita. Esto puede ser cuando tengamos mucha rabia, pero bueno. O esta muchachita, tampoco, ni mucho menos es, sino esta muchachita. Y este dedo tiene una connotación desde el punto de vista de la medicina ayurvédica y del manejo de los mudras, que son figuras con las manos que pueden tener efectos importantes. Este representa el dedo de la mente y el dedo del éter o la conciencia. Cuando el dedo de la mente señala, y miren lo que hace el éter, se junta con los demás dedos, estamos incluyendo en la conciencia del emisor, pero en la conciencia del receptor, una información que dice, esta muchachita, no, esto es mentira, esta muchachita no va a servir para nada, ¿sí?
Entonces, ¿qué pasa? Que ella está recibiendo esa información y no entiende por qué en realidad a los 50 no ha servido para nada, ¿sí? Esto es un caso real. Cuando yo digo no ha servido para nada, lo estoy poniendo pues en un caso extremo, pero es la mujer que no trabaja, aún la sostiene la mamá que ya tiene 70 años, no hace nada porque ella se creyó el cuento de que no iba a servir para nada. Entonces, importantísimo, empezar a cambiar esas creencias limitadoras por habilitadoras. Darwin nos dijo hace mucho tiempo que no es la especie más fuerte la que sobrevive, ni la más apta, ni la más inteligente, sino la que mejor responde al cambio. Uno dice, ¿cómo estos animales se extinguieron? Uno ve un signo de fortaleza tremendo aquí, pero resulta que la única diferencia para que los otros que no eran tan sobrevivieran fue su capacidad de adaptación. Eso implica también que para poder llegar a ese proceso de reinventarnos, de creer y crear para reinventarnos, es fundamental empezar a pensar que es perfectamente posible que si ponemos a disposición nuestra la capacidad de cambio, y eso significa cuidar el cuerpo, manejar los tiempos adecuadamente y manejar el entorno, así de sencillo, son esas tres cosas elementales: manejar el cuerpo, manejar el tiempo y manejar el entorno, es suficiente como para que esa capacidad adaptativa salga a flote y entonces genere seres que se van a conectar con los tres cerebros. Tenemos tres cerebros: un cerebro reptil, que digamos es el más arcaico en el proceso evolutivo, es el cerebro instintivo; un cerebro mamífero intermedio, que es el que nos conecta inicialmente con las emociones; y después un cerebro medio pensante, digámoslo así, porque a veces uno ve tantas cosas que dice si seremos pensantes, pero bueno, en fin, no entremos en esa polémica. Pero eso implica también que al conectarnos con los tres cerebros, nos estamos conectando con los tres reinos de la naturaleza también. El cerebro reptil tiene que ver con lo mineral que hay en nosotros. ¿Qué hace el mineral? ¿O por qué es tan valioso un mineral? ¿Por qué es tan valiosa una gema? ¿Por qué es tan valioso un diamante, por ejemplo? ¿El qué? El tiempo que pasó, sí, primero fue carbón, y después fue con la presión que ejercieron las capas tectónicas, se fue volviendo de una manera tal que logró llegar a ser un diamante. Pero ¿cuál es la razón para que tenga un costo como el que tiene? Porque otras gemas pueden tener mucho tiempo también. Sin embargo, ¿por qué el diamante vale tanto frente a un cuarzo, por decir algo? Más allá. La transparencia. Eso es, la transparencia, el dejar pasar la luz. Cuando el reino mineral, entre comillas, florece en nosotros, entonces deja pasar la luz. Esto es muy importante, porque si deja pasar la luz, activa una glandulita que se llama la epífisis o pineal, seguramente algunos la han oído llamar pineal, y resulta que ese es como el gran faro del organismo, el que genera la iluminación interior para que se empiecen a dar pasos. Segundo, el reino vegetal. ¿Y cómo se manifiesta el reino vegetal? Que entre otras cosas está también en relación con el reino mamífero en este caso. El reino vegetal, ¿cuál es la principal característica del reino vegetal? ¿Alguien me puede decir? ¿Qué hacen las plantas? ¿Y eso cómo se llama? Fotosíntesis, exactamente. Esa fotosíntesis también se da en nosotros. Significa que cuando contactamos con el reino mineral en nosotros, empezamos a hacer la verdadera fotosíntesis. No es otra cosa que el ascenso de la savia, que esa savia en nosotros no es otra cosa tampoco que ese proceso del conocimiento que vamos adquiriendo. Y es la devoción a la luz. Fíjense ustedes que la planta, el girasol, por ejemplo, siempre está girando en torno del sol, ¿sí? Igual, ya cuando conectamos con el tercer cerebro, el cerebro o la corteza cerebral, que se supondría debería hacernos más pensantes, entonces surge la necesidad de crear un lóbulo frontal, que fue lo último que se desarrolló en el ser humano como el proceso evolutivo. En ese desarrollo del lóbulo frontal significa la proyección al futuro y en cambio dejar un poquito atrás el pasado. Pero para poder proyectarse al futuro, ¿qué se necesita para hacerlo con éxito? ¿Proyectarnos de qué manera? Empieza por optimis y termina en mo, ¿sí?
Eso, optimismo, perfecto, menos mal que me contaron. Optimismo, ganas, visión, eso es visión. Y eso es muy importante porque la visión está en contacto con el lóbulo frontal y justamente se dirige hacia atrás. Cuando tú captas una información, se proyecta en la corteza occipital y allá está grabando toda la información. Es decir, en este sentido, antero-posterior, ¿sí? En el sentido mineral, lo que está haciendo es esto, que está comprometiendo una cosa que se llama el radar talámico. Por eso nos duelen tantas cosas de dolor físico como tal, porque el dolor físico es el que maneja esa energía de los minerales, que es lo más arcaico, lo más instintivo, y todavía tenemos mucho de mineral. Y este otro, que viene en sentido súper o inferior, está conectándose, en este caso, con los órganos de los sentidos, con la nariz, que va en este sentido, pero también con lo que llamamos nosotros la energía magnética, la capacidad de relacionarnos. Es decir, que en ese cerebro mamífero, donde está la energía que tiene que ver con la energía magnética o relacional, está la posibilidad de encontrarnos con el otro. Si perdemos esa posibilidad, nos quedamos en el camino y ahí se nos empieza a enredar la cosa. Entonces, lo primero, cuando uno quiere realmente reinventarse, hay una cosa que significa, o que escribimos aquí como TRIMAG, que es el triángulo magnético de la cabeza. Y ese es el primer truquito que les quiero dar hoy. Ese triángulo magnético de la cabeza está compuesto por el tallo cerebral, algunos localizan un poquito más adentro el tálamo, por la epífisis o pineal y por el hipotálamo y la hipófisis. Si ustedes forman ese triangulito, en el baricentro del triángulo, todos se acuerdan que es el baricentro, por supuesto, qué maravilla. En el núcleo central del medio del triángulo, ahí se enciende esa lucecita. Entonces el truco es muy sencillo. Cuando ustedes estén pretendiendo reinventarse o generar algo importante para sus vidas o cambiar simplemente un modelo de comportamiento, visualícenlo desde ese triángulo, construyan ese triángulo mentalmente, imagínense ese triangulito, píntenlo del color que a ustedes les llegue en ese momento, no hay que hacer ni posición de loto ni nada de eso, simplemente conecten ese triángulo magnético de la cabeza, conecten esos 3 puntos y en todo el centro, depositen ese pensamiento semilla que ustedes quieren sembrar. Necesito una solución para este inconveniente que tengo en la empresa. Déjenlo ahí por la noche cuando se vayan a acostar, siémbrenlo en la mitad de ese triangulito y van a observar lo que ocurre. La epífisis o pineal, el hipotálamo y la hipófisis aquí, hipófisis, y aquí atrás el tálamo y el tallo cerebral, ¿sí? Que nos conecta con esos 3 cerebros que estábamos mencionando anteriormente. Pero hagan ese ejercicio, porque por experiencia se los puedo contar. Realmente, cuando uno aprende a activar ese triángulo magnético de la cabeza, empiezan a ocurrir maravillas. Y no necesitan ustedes irse para el Tíbet a iluminarse con el maestro, no sé qué. No, lo pueden hacer perfectamente conmigo, ¿bien? No es ningún inconveniente, ¿sí? No. Miren cómo es de... Esto suena a broma, pero este es el saboteador, no tú. Es el ego que por dentro te está diciendo, no, pero pues ese triángulo será isósceles, será equilátero, será no, nos quedamos en esa cosa, pero no creas que eres tú. Es que esto ocurre todos los días. Ese saboteador nos está tocando todos los días y entonces en lugar de despertar la luz, yo me estoy pegando una confundida, hijo de pucha, dijo que isósceles o dijo que... No se enreden. Hay una mitad de ese triangulito, allá donde ustedes se la imaginen y punto. ¿Ven? Me encanta que surjan esas cosas. Entonces, sembrar un pensamiento como este, ¿qué quiero ser? ¿Qué quiero hacer? Es bien importante, porque a veces hay muchas dudas. Y por supuesto tiene que haberlas, es necesario que ocurran. Pero ojo a esto, cuando uno hace las cosas con pasión, miren lo que pasa, lo cito textualmente como lo decía Confucio, no estaba ni tan confundido el hombre, elige un trabajo que te apasione y no tendrás que trabajar ni un día de tu vida. ¿Por qué? Porque el trabajo ya no va a ser ese trabajo, va a ser una fuente de placer, va a ser una fuente de liberación de endorfinas. Si lo que estás haciendo, ojo a esto, si lo que estás haciendo no te apasiona, no va por ahí.
puedes ser el más exitoso, puedes tener todo el dinero del mundo, puedes tener todo pero vas a ser un infeliz, un infeliz. Alguna vez me encontré con un cuadro muy dramático, vi un señor de unos 80 años, 70 y tantos, y el hombre llegó a la consulta por cualquier cosa, una gastritis, yo qué sé, pero me llama mucho la atención que cuando lo estoy examinando le veo unas cicatrices tremendas en los tobillos, ¿no? Obviamente la pregunta que surge es, ¿qué te pasó en los tobillos? Miren, a veces es complejo eso, ¿no? Yo le pregunté, bueno, ¿y qué te pasó? La respuesta fue, es el episodio más triste de mi vida. Yo adopté un muchacho a los 14 años, tenía 14 años este muchacho cuando lo adoptó, fue creciendo, le dio el estudio, le dio su universidad y el señor era un tipo próspero, ¿no? Una familia bien constituida, simplemente quisieron hacer una labor social y al mismo tiempo, pues obviamente se encariñaron con este muchacho, toda la cosa, y un día al señor lo secuestran, ¿sí? Por esas cosas que ocurren acá. Lo secuestran y estuvo como 2 meses secuestrado hasta que llega el Gaula, lo rescata, matan a los 3 secuestradores encapuchados y cuando le quitan la capucha a uno de ellos, era el hijo adoptado. Él decía, doctor, yo hubiera cambiado toda la fortuna de mi vida por no vivir semejante cosa tan dolorosa, porque es que esto a mí me acabó literalmente, yo hubiera preferido que el muerto hubiera sido yo, porque todo esto que me ocurre marcó mi vida, el resto de la vida que me queda y simplemente me siento sin alientos para seguir viviendo. Miren lo que eso implica. Sin embargo, lo que hicimos fue tratar de despertar la pasión en este hombre. Es difícil despertar la pasión en alguien que tiene ya 70 y tantos años y entonces lo que hacemos es retrocederlo un poco a cuando era niño para poderlo reinventar. ¿Qué te gustaba hacer cuando eras niño? Ah, no, doctor, a mí casi me echan de la casa porque yo desbarataba todos los aparatos eléctricos o cosas que hubiera en mi casa, yo desbarataba la plancha, yo desbarataba el televisor, desbarataba todas esas cosas y era feliz armando otros aparatos, aunque algunos explotaban, otros, pero ya feliz. ¿Por qué no lo vuelves a hacer? ¿Cómo así, doctor? A estas alturas. Sí, claro, vuelve a ser niño. Y el hombre empieza a conseguirse cosas para armar y desarmar, y les digo, en cuestión de 2 meses salió de una depresión, pero profundísima. Lo estaban manejando con cantidad de antipsicóticos y antidepresivos importantes, pero fíjense con esto, ¿qué volvió a encontrar él? Simplemente pasión. Y cuando se encuentra pasión, se libera dopamina. Y dopamina es un neurotransmisor que hay en el cerebro que te dice, la vida es para gozársela, la vida vale la pena vivirla. Esto mismo le ocurrió a este caballero que se llama Álvaro Villa. ¿Alguien sabe quién es? Bueno, además es un colega ortopedista, pero es otro Álvaro Villa. ¿Sí? Eso es. Este hombre tenía la misma historia. Cuando pelado lo echaron de todos los colegios porque dañaba los microscopios, porque dañaba todo lo que le ocurriera, y en la casa la mamá ya no se lo soportaba porque le dañaba todo. Entonces en el último colegio le dijeron, mire, este muchacho no sirve absolutamente para nada, métalo a un internado porque si no usted se va a pegar la encartada del caso. Ella decide que más bien lo va a mandar con una hermana que vive por allá en Estados Unidos y resulta que el tipo empieza a desbaratar cosas por allá también y encuentra que su arte estaba ahí. Para resumirles el cuento, este tipo que no iba a servir para nada es el que ha desarrollado la mayoría de las estructuras de estas cosas de diversión de los parques de Disney, ¿no? Todos esos aparatos mecánicos y los dinosaurios mecánicos y todo esto, es ese Álvaro Villa que no iba a servir para nada. Solo que empezó a entender que había otra cosa que manejar. Uno de los grandes bloqueos u obstáculos cuando estamos tratando de reinventarnos es, ¿y entonces? ¿Y de dónde saco plata para eso? Pues es que yo no, a mí no me dieron ninguna dote, no tengo nada, y resulta que la gran mayoría de los negocios exitosos empezaron simplemente con las uñas, como decimos. Yo les traigo a colación el cuento de un gran amigo que era el dueño de JC, seguramente muchos de ustedes lo conocen, José, es un gran amigo y paciente. Cuando José empezó con JC, ese sitio de comidas rápidas, de arepas, el hombre empezó en un localcito que tenía, era un garajito,
Era un garajito que él abría y con la esperanza de vender una arepita y resulta que a los 2 meses ya estaba vendiendo 10 arepas, pero a los 6 meses la gente hacía fila para conseguirse una arepa de estas, ¿no? Y llegó a crecer tanto que ustedes ya conocen eso, hasta que finalmente se lo vende a International Meal Company. Y resulta que el hombre se da cuenta que no necesitó tener tampoco un capital muy grande. Lo único que hizo fue ponerle pasión, a pesar de que incluso algunos se interpusieron en su camino y le dijeron: te estás enloqueciendo, ¿cómo se te ocurre? Ese es un negocio súper esclavizante, no te vas a meter en eso, Cristina, le digo. No, entonces, ¿qué pasa? Que ellos cambian ese tipo de concepción y se dedican a entender. Se dedican a entender también que tienen que trabajar con personas. Acuérdense, la palabra personas significa per a través de son, a través del sonido. Eso somos nosotros, las personas. Y entonces él se dedicó en su proceso de crecimiento de su empresa a que no simplemente se dedicaba a hacer arepas, sino que con su esposa, esto es verídico, esto fue muy lindo, a veces se sentaban a meditar con los empleados. Sí, y obviamente eso a un empleado que llega de primerazo, como así yo, pues, no, pero resulta que empiezan a entender la importancia que eso tiene, a dejar pensamientos, semillas. Yo no sé si ustedes se dieron cuenta que en las servilleticas esas escribían textos, muchos de esos los sacaban de mis charlas, entre otras cosas les cuento, pues, pero eso es un dato anecdótico, y eso es muy bonito, porque significa encontraron otra manera de hacerlo. No simplemente la misma manera de hacerlo. Muchos pueden hacer arepas, pero ¿por qué unos progresan y otros no? Y ni qué decir de otra estructura como Mimos, que ustedes conocen. Esto parece publicidad política pagada, no lo es, pero pongo ejemplos concretos porque están aquí en nuestro medio. Entonces todas esas cosas empezaron entendiendo que simplemente teníamos que rescatar aquello de la responsabilidad por nosotros y por nosotros. Y ojo a esto. Esto es lo que nos permite a nosotros generar la interdependencia. Este es el caso de una paciente que me llega hace muy poco a la consulta, y consulta porque ella se siente desubicada en la vida, es la palabra. No sé para dónde voy, la verdad no sé qué quiero. Yo terminé una carrera, creo que era economía, pero no, me sentía demasiado presionada, y no me aguantaba el estrés que manejaba con eso, y ahora me dio por estudiar otra cosa, cualquier cosa, no sé si era, no recuerdo muy bien, comunicación o cualquier cosa de esas. Lo cierto es que ella dice, pero no sé si esto realmente sea lo mío, y además de eso estoy teniendo muchas dificultades de relación con mucha gente, pero especialmente con mi novio, estoy teniendo muchas dificultades. ¿Cuántos llevas de novia? 9 años. Ah, bien. ¿Y estás pensando en algo? Eso tú... No, es que ocurrieron ciertas cosas que nos aislaron un poquitico, nos han ido separando, pero además yo siento que tengo un cierto resentimiento que no entiendo por qué. Cuando yo empiezo a examinarlas, miren esto, que esto es bien interesante. A veces hay un lenguaje no verbal que uno aprende a captar, y no porque seamos nacidos en otra parte, ni que tengamos otra habilidad, ni nada de esas cosas. No somos perfectos, pero casi. No, uno aprende a desarrollar habilidades. Como el que levanta pesas saca músculo, otros palpamos en el etérico, en ese campo que emite cada cuerpo, y logramos saber que hay muchas historias ahí involucradas. Cuando yo paso mi mano, me doy cuenta que al pasar cerca de su segundo centro, todo lo que tiene que ver con su genitalidad, hay una gran congestión en esa parte. Yo le pregunto, ¿estás teniendo alguna dificultad en tus relaciones? Sí, doctor, la verdad es que yo no siento como nada especial, y es una mujer muy joven que debería tener toda su libido pues alborotadita y todas esas cosas, y resulta que no siento nada, no me provoca. Obviamente ahí viene otra cosa. Ese segundo centro siempre se comunica con el quinto centro. Hay un diálogo entre los centros de energía, el primero con el séptimo, el segundo con el quinto, el tercero con el cuarto, y el sexto integra toda la información. Pero ese segundo, insisto, se conecta con el quinto, que es el centro de la expresividad y de la creatividad psíquica, que eso es bien importante.
Por supuesto, la siguiente pregunta orientada hacia el centro complementario. ¿Cómo estás de tu tiroides? Doctor, se me había olvidado contarle eso. Sí, yo tengo problemas de la tiroides desde hace tanto tiempo. ¿Sí? Bueno, ¿y qué te estás guardando? ¿Qué no estás expresando? El cuerpo es una caricatura de lo que estamos viviendo interiormente y eso fue lo que descubrimos con ella. Cuando ella empieza a contarnos la historia, doctor, es que ahora que usted me pregunta, sí, yo me siento bloqueada, no me siento productiva. ¿Te ocurrió algo en el aspecto de tu sexualidad a más temprana edad? Y yo le puedo preguntar al pulso. El pulso es un chismoso. No lo aprendan a tomar porque le van a preguntar al marido, ¿dónde estabas? Préstame el pulso. Y entonces, después me van a echar la culpa a mí. Y entonces, yo esto no lo he dicho. Pero el pulso es muy chismoso. Yo le puedo preguntar, ¿qué te ocurrió al año, a los 2 años, a los 3 años? Y de pronto en ella, a los 4 años, brinca. ¿Sí? Ese pulso. A mí me dice, ¿algo pasó? ¿Te ocurrió algo a los 4 años? Ella se palidece y dice, sí, doctor, y empieza a lagrimar. Resulta que en esa época fue abusada por un tío que la tuvo en esas hasta que ella fue consciente de eso, como a los 13 años. Ella no sabía que eso era malo, de hecho decía, sentía cosquillitas, pero empecé a sentir esto otro, y a los 13 años, cuando ella se hace consciente de, Dios mío, ¿qué está pasando aquí?, entonces empieza a generar un odio y un resentimiento terrible, porque para acabar de ajustar a esa edad, a los 4 años, su padre había fallecido, ¿sí? Y a la mamá le tocó hacer lo que a la mamá le tocaba hacer en ese momento, salir a trabajar. Entonces la dejó con sus tíos pensando responsablemente que la iban a cuidar mucho. Entonces ella empieza a desarrollar un odio tremendo hacia él, pero un odio tremendo hacia su mamá, ¿sí? Porque ella asocia, mi mamá me dejó sola, mi mamá fue proveedora, pero yo no recibí caricias de mi mamá y me dejó en depósito con un señor que me hizo daño. Ese es el razonamiento que tiene una niña de 4 años, ¿no? De adulta posiblemente no, pero cuando empezamos a hacer esto hay unas técnicas que se llaman las del FI3, no vale la pena aquí describirlas. Yo empiezo a buscar en qué parte del circuito cerebral, en qué parte de sus archivos se quedó esa información. Simplemente le pido a ella que evoque ese proceso. Eso es doloroso, por supuesto, hace una catarsis muy importante, llora, todo lo que ustedes quieran en una cosa como esas, pero yo estoy captando la información en ese momento y finalmente lo que hago es empezar a dar unas goticas de eso que preparamos y hacerle entender primero que la mamá fue víctima de otras víctimas, ¿sí? Y que no había por qué seguir odiando a la mamá. Segundo, empezar a elaborar la cosa más compleja, en este caso que era perdonar a un tío campesino absolutamente iletrado, que no tenía ni idea de cosas y que posiblemente pudo haber sido víctima de otras víctimas también. El caso es que no tiene ningún sentido seguir alimentando ese odio porque es ella la que se lo está tragando y perjudicando aún su relación de pareja, porque obviamente cuando está en esos momentos de intimidad ella visualiza todo eso que vivió. Ella empieza a abrir los ojos y eso es un signo muy importante, porque cuando alguien después de una explicación como esta se empieza a abrir los ojos, eso significa, ¿qué pasó? ¿Qué entró? ¿Ah? Luz, claro, luz. ¿Y saben a dónde llegó la luz? Sí, al cerebro. Eso, al triángulo magnético de la cabeza. Enciende el faro y entonces el faro empieza a ver con mayor claridad lo que hay alrededor. Miren lo importante que es esto y lo importante que es ese triángulo magnético de la cabeza y las cosas que logra producir. Y eso es posible, puede que no fácil, pero es perfectamente posible. Y si nos lo proponemos, seguramente que lo vamos a lograr. Es una decisión. Decisión viene de una palabrita que se llama decaedere. Y decaedere significa cortar. Y yo decido si quiero cortar o no. Nadie puede decidir por mí. Nadie puede decidir por mí, soy yo el que decido. Yo puedo seguir siendo víctima del resto de la vida. O simplemente decir, momentico, no, ya, voy a ser el resiliente, ¿sí? Voy a ser el resiliente, a pesar de las dificultades, voy a sobresalir. Es posible que ese hijo sea el producto de un padre vicioso o alcohólico o lo demás, y entonces posiblemente diga, como mi papá fue alcohólico, yo también.
o despierta la resiliencia y dice, no, esta experiencia la aprovecho, aprendo y por supuesto salgo adelante. Entonces es ahí donde surgen todos los dones y talentos de los que fuimos dotados y de los que no tenemos ningún derecho a guardar. Ojo a eso, porque los dones y los talentos no nos pertenecen. Cuando acaparamos el conocimiento, cuando acaparamos las habilidades y estas cosas de las que fuimos dotados, simplemente estamos dejando responsablemente de interrelacionarnos. ¿Se acuerdan cuando poníamos la imagen de las manos allí entrecruzadas? No es otra cosa que perder esa capacidad de conectarnos y entonces nos vamos quedando metidos en ese tipo de procesos vividos. Es muy importante para reinventarnos hacer el correcto enfoque de las cosas y frecuentemente el subconsciente no lo hace. Recientemente me llega una paciente a la consulta, la envía a su marido, al que le fue bien en la consulta. Normalmente a la gente le va bien en la consulta. No, este señor es un tipazo, un tipo muy especial, pero alguna vez ella se le ocurre coger un celular, eso a veces no se debe hacer muy frecuentemente, ¿sí? Y encuentra que hay una conversación un poquito cariñosa, pues pero un poquito cariñosa con alguien más, y en ese momento cuando ella va leyendo que estaba comiéndose los frutos secos, suelta los frutos secos, coge el teléfono. ¿Qué es esto? ¿Cierto? Mi amor, ¿de qué me estás hablando? Ah, no, esto me lo inventé yo. Mi amor, es esto y es... ¿Pero qué pasó? Para redondearles, en realidad no había pasado mayor cosa. Era un saludo de alguien con quien no hablaba hacía mucho tiempo y un saludo cariñoso, qué rico volver a saber de ti. Yo aquí estoy viendo personas que no veía hacía 30 años y le di un abrazote que cualquiera me puede armar un chisme tremendo y eso es una barbaridad, pero en realidad no había pasado nada. Sin embargo, el subconsciente asoció, ojo, ¿qué estaba haciendo? ¿Qué les dije? Frutos secos. Estaba comiendo frutos secos y ella empieza a hacer una alergia a los frutos secos. Porque, ¿qué ocurrió? Ella relacionó frutos secos igual traición de mi marido, infidelidad, cosas como esas. El engrama se forma así. Puede que no sea lógico, pero el subconsciente lo arma de esa manera. Y obviamente, para poder desarmar el proceso, si la subconsciencia fue capaz de crear esto, es muy posible que para, ¿cómo se diría? Descrearlo, desaprenderlo, haya que volver a hacer el movimiento inverso desde la conciencia. Por eso les decía y les hacía énfasis al principio, nosotros vemos estas cosas a la luz de la conciencia. Cuando el paciente entiende, nosotros decimos explicar para implicar y aplicar. Cuando el paciente entiende lo que le está ocurriendo, lo implicamos y entonces empiezan a aplicar muchas cosas. Esta mujer entiende que en realidad los frutos secos no tenían la culpa, ¿sí? Y empieza a desarrollar eso, empezamos a hacer una especie de regresión, pero entiéndanme ese término regresión que está muy mal utilizado y muy vilipendiado. No es saber si fue Cleopatra en otra vida ni nada de esas cosas, suficiente con la vida que tenemos ahora para que nos enredemos a ver si la berraca de Cleopatra sí se había acostado con aquel otro. No, simplemente es eso, regresarla a ese momento, empezar a formar una caricatura de esa escena donde ella al final, cuando contempla la escena, se muere de la risa. Y tenemos que lograr que se muera de la risa, porque cuando uno se ríe, ¿qué hace? Ríanse. ¿Ven lo fácil que es, no? Entonces, cuando uno se ríe, y yo lo voy a exagerar un poquitico, ¿sí? ¿Qué ocurre aquí? El diafragma se sacude y ese diafragma que se sacude deja los chakras inferiores, los menos evolucionados allá abajo en el pasado y en cambio asciende hacia los chakras superiores para poder evolucionar y crear otra cosa completamente distinta. A mí me encanta eso.
Yo lo repito aquí porque para que quede en la filmación, porque después me van a hacer el reclamo, no sé yo qué dijo. Está diciendo que me parece muy inconsciente, que es muy bruto el subconsciente y además muy odioso, ¿no? Y sí, sí, es que el bendito subconsciente generalmente está pegándose de las cosas negativas. En otra charla mencionábamos que cuando buscamos palabras en el diccionario que tengan que ver con cosas positivas y cosas negativas, encontramos que hasta el 65-70% de las palabras que describen cualidades son negativas. Apenas el 30% son positivas. Y eso significa, ese subconsciente tiende a ver el puntico negro en el bulto blanco de azúcar, ¿sí? ¿Qué hacemos? Ese es el bendito subconsciente, hay que bendecirlo. Porque si además de odioso lo maldices, imagínate lo que te va a ocurrir. Entonces, bueno. ¿Por qué no hace lo contrario de empezar mientras se dio cuenta que era la traición de la llamadita que ella? ¿Por qué no hace lo contrario? Porque esa parte nos tocaba a nosotros y tenemos que trabajar, no. Entonces lo que yo hice fue exactamente lo contrario, llevarla a que al contrario vio ese suceso, se muera de la risa, en realidad no valía la pena, era Margarita que apareció después de 30 años, la saludé, estábamos muy contentos, hasta que vamos de tomarnos unos vinos y no pasó nada. Y se dio cuenta que era simplemente una amenaza que ella había interpretado de manera errónea. Entonces, ojo, para hacer ese proceso de reinventarnos hay que empezar por el viaje interior. Y el viaje interior no es otra cosa que empezar a meternos en lo que es la verdadera esencia, en lo que cada uno de nosotros vino a aportar en este proceso de crecimiento y desarrollo. Cuando estamos conectándonos con eso que somos en el interior, cuando estamos conectándonos con lo que cada uno de nosotros vino no solamente a sembrar, sino a ver crecer, a cultivar y a finalmente cosechar, entonces ese viaje interior empieza por un momento de silencio. Cuando óvulo y espermatozoide se fusionaron, se despidieron millones y millones y millones de fotones. Por eso somos seres de luz, aunque no seamos argentinos. Los argentinos me mueren de la risa cuando ven estos videos, de verdad que tienen muy buen humor y antes yo les hago honor a ellos, son muy especiales en ese sentido. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando hubo ese estallido de fotones, lo que hicimos fue crear semillas de luz, que fuimos apagando lentamente en la medida en que fuimos creciendo, porque cuando fuimos creciendo nos empezaron a meter una cantidad de paradigmas. Facundo Cabral decía, mi educación iba bastante bien, hasta que entré a la escuela, ¿sí? Y a veces ahí nos castraron muchas cosas y nos dijeron, no se puede, esto es imposible, ni riesgo, no se le ocurra, cuidado, se va a caer, se cayó, ¿cierto? ¿Por qué? Porque nos metieron en ese cuento de paradigmas que además nos lo creímos y les dimos crédito a ese tipo de cosas y entonces tenemos que empezar por ese viaje interior. Ese Facundo Cabral, que en mi concepto era un gran filósofo de la vida más que un cantante, a mí me encantaba escucharlo hablar más que cantar. El hombre decía, ¿qué es un hombre sin un sueño? Y empezar, reinventarnos, creer para crear y reinventarnos implica volver a soñar. Y volver a soñar no es otra cosa que ponerse metas. ¿Pero qué es una meta? Un sueño con fecha de caducidad, con fecha de vencimiento. A veces nos da mucha brega. Yo quiero llegar a hacer tal cosa. Sí, pero estoy dando coordenadas precisas. Si yo a ustedes les digo, nos encontramos en Río Negro, ¿con eso podremos encontrarnos? ¿Qué me preguntarían? Ah, bueno, en la plaza principal, a las 3 de la tarde, el viernes. ¿En qué parte de la plaza? En el almacén tal. Lo más probable es que, ahí sí, y le doy la fecha, ahí sí nos encontramos, estamos dando coordenadas súper precisas. Pero si yo digo simplemente yo quiero llegar a ser, sí, ¿cuándo? ¿Cómo? ¿De qué manera? ¿Qué estás pensando? ¿Qué hay que hacer para llegar a eso? Y yo empiezo a concretar esas coordenadas, entonces el camino se va despejando. Esta fue una foto que me tomaron cuando pequeño y ese sueño suele ser aliado del humor. Miren esto que es tan interesante. Un niño de 4 años, en promedio, se hace 400 preguntas al día. Un adulto, apenas 15 a 20. Un niño, miren lo curioso, sonríe cerca de 400 veces en un día de esa edad.
Un adulto sonríe apenas 15 a 20 en el día. Y eso siendo optimistas. ¿Sí? Ese subconsciente tan odioso. María, ¿por qué era tan bruto? ¿Sí? Y entonces empezamos con ese tipo de cosas. ¿Y qué pasa? Que se nos olvidó esto tan elemental, volver a sonreír. Ustedes vieron las noticias ayer. Declararon la sonrisa de cada uno de ustedes patrimonio de la humanidad. Bueno, yo no sé si eso es verdad, pero hagan de cuenta, ¿sí? Hagan de cuenta. Es tan fácil y cambia tanto una sonrisa que uno no se explica por qué nos quedamos atragantados y a veces nos ahogamos en la sonrisa y una sonrisa que se ahoga es una lágrima que brota después y es condición sine qua non para poder hacer ese proceso de movimiento. Al acostarse entonces de escribir y escribir, ojalá en un papelito, en ese diario, en cualquier cosa. Wayne Dyer lo decía, la brisa de la mañana tiene algo que contarte. Cuando te despiertas a las 2 o 3 de la mañana, en lugar de maldecir tu mal sueño, escribe lo que te llegó en ese momento. Y ojo, si uno simplemente desea creer y desea esto que viene en camino, es simplemente escribir. Uy, ¿qué fue esto? Creo que se nos está acabando la pila. Dios mío, bueno, se nos está acabando la pila de esto, pero bueno. Entonces, ¿qué pasa? Que en esa vigilia, generalmente vamos a crear aquello que decidimos creer. Es decir, que al acostarnos sembramos la semilla, pero días después vamos a empezar a recibir esa germinación de la semilla. Y esto es absolutamente real. Cuando ustedes siembran un pensamiento semilla adecuado, es muy probable que muy rápido y cuando ustedes menos lo piensen, en realidad no es cuando ustedes menos lo piensen, es cuando menos ruido haya en el sistema, cuando acallen un poquitico sus emociones, cuando entren en el silencio interior, ahí van a escuchar la respuesta que ya sabían, pero que simplemente había que recordar. Y recordar es volver al corazón, recordare, eso es volver al corazón. Recordar no es otra cosa que volver a contactarse con lo que sabíamos que éramos. Este mismo Wayne Dyer escribió muchos libros, seguramente ustedes, la mayoría conocen Tus zonas erróneas, Tus zonas mágicas, La fuerza de creer, El cielo es el límite, La fuerza del espíritu, pero el último libro que escribió lo llamó Inspiración, ¿sí? Inspiración. Resulta que Wayne Dyer, cuando empezó a escribir ese libro, que a la postre fue su último libro antes de morir, el hombre está sentado disponiéndose a escribir en una de esas noches donde perdió el sueño y en ese momento raro llega una mariposa monarca y se le posa en el dedo. De hecho, en la portada del libro aparece la foto de una mariposa monarca diciendo, es increíble, pero mis ideas estaban volando y cuando llegó la monarca, a mí empecé a estudiar ese cuento de las monarcas y resulta que estas mariposas vuelan miles de kilómetros para cambiar en las estaciones y vuelven a su origen después de tanto y hacen toda esa travesía simplemente como una demostración de pasión, de ganas, de decisión, de entrega, y eso hizo que él se sentara a escribir verdaderamente su libro. Y en ese proceso, muchos de los que trabajan todo el proceso de la creatividad y la innovación dicen, vale la pena hacerse estas 6 preguntas que están allí. ¿Qué? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Para qué? ¿Qué quiero crear? Pero entonces ahora, ¿con quién lo quiero crear? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Y para qué serviría eso? Ojo a esa última pregunta. Si esa última pregunta no va acompañada de una buena dosis de servicio, no pierdan el tiempo, van por otro lado. Si uno tiene la intención real de crear algo que valga la pena, que eso que valga la pena realmente produzca al menos un efecto de servicio. Y yo sé que todos, en el pequeño quehacer de todos nosotros, en cada día tenemos una oportunidad preciosa de servir. Servir no es otra cosa que poner el amor en movimiento, no es otra cosa. Y esa es una buena oportunidad para hacerlo. Entonces aquí empezamos a controlar las emociones negativas, a entender que cada uno de nosotros es responsable de sus pensamientos y que la energía sigue al pensamiento y al sentimiento.
Cuando nos conectamos pensamientos y sentimientos de manera coherente, es decir, cuando nuestra dirección, nuestro pensar, nuestro sentir y nuestro actuar van en la misma dirección, entonces cobra sentido y empezamos a tener control sobre las emociones y a entender muchas cosas que nos ocurren en la vida que decimos, pero ¿por qué a mí? ¿Por qué me tenía que pasar esto? Si yo no he sido sino una buena gente, ¿por qué esto me pasa? ¿Por qué me ocurre esto que me hace entrar en una crisis tan violenta? A alguien se le muere un familiar, a alguien lo echan del trabajo, y entonces lo primero, ¿por qué? ¿Sí? Y no ocurre una cosa que hay en esa misma pregunta, ¿y para qué? ¿Y qué tengo que aprender? ¿Y qué había inmerso en esa lección? Y por ejemplo, a ese que se le murió un familiar, tiene la opción de seguirle haciendo un homenaje a la muerte o definitivamente tomar otra opción y decir, hago un homenaje a la vida. Maravilloso haber compartido contigo el tiempo que pude compartir. Qué rico haberte tenido el tiempo que te pude tener. Nuestra mamá, aquí están dos de mis hermanos, era una caja de sonrisas. Yo recuerdo ese día perfectamente, era un sábado, yo estaba entrando a la consulta cuando me suena el teléfono y me dicen, así de sopetazo se acaba de morir tu mamá. Plop. ¿Sí? Ustedes se imaginan, la mujer más aliviada del mundo, perfectamente bien, y de un momento a otro nos dicen, se acaba de morir tu mamá. ¿Cómo? ¿Sí? Y entonces vienen todos esos pensamientos que llegan inevitablemente con una cosa como estas. Pucha, cuántas cosas me faltó por decirle, cuántos abrazos me faltó por darle, cuántas cosas. Y yo dije, sí, esto es absolutamente lamentable, esto es terrible. Intenté llorar, miren la estupidez del ser humano. Intenté llorar, pero yo era el médico y yo tengo 6 hermanos más. Y yo no me podía descomponer, ni riesgos, porque de alguna manera uno es algún referente en la familia y ni riesgos, yo no puedo llorar. 3 meses después yo estaba hospitalizado y con una cosa rarísima que me dio, fue una taquicardia sinusal, no sé qué. Me hicieron todos los exámenes que ustedes quieran, pensaban que yo me estaba muriendo de un infarto, finalmente me hicieron de todo, hasta estudio electrofisiológico, le meten a uno un catéter para llegar al corazón, a ver si tenía focos que se dispararan por allá, resulta que no encuentran nada, el cardiólogo me dice, hermano, no tengo ni idea de qué tienes, aún bajo anestesia, tu frecuencia cardíaca estaba en 120, y yo era súper atlético, pucha, te tiro un diagnóstico, me dijo el hombre, síndrome de pánico. O sea, es estúpido, hombre, ¿yo dónde voy a sacar un síndrome de pánico? Si yo soy muy tranquilo, yo vivo muy tranquilo, y resulta que tenía derecho a tener un síndrome de pánico. Cuando empiezo a leer de qué se trataba el síndrome de pánico, digo, chucha, lo tengo, los chuleé todos. Sí, tengo un síndrome de pánico, no puede ser, argentino y todo, y sí, y lo tenía. Simplemente me reconocí deliciosamente vulnerable y a partir de eso pude volver a hacer todo lo que quería y decidí, ojo a esto, nadie decidió por mí, decidí que el mejor homenaje que le podía hacer a mi mamá era simplemente verla sonriendo como siempre estaba. Y de verdad, les puedo jurar, y están aquí mis 2 hermanos, si yo les preguntara a ellos cómo recuerdan a mi mamá, a pesar de muchas dificultades, siempre estaba sonriendo. Todo el mundo la recuerda con una sonrisa. El mejor homenaje que le puedo hacer a su vida es eso, recordarla con lo que nos dio, no con eso que se nos fue, porque en realidad nunca se fue, siempre se quedó por ahí metida. A lo mejor por eso se sacudió tanto mi corazón como diciéndome, oiga, es ahí donde estoy, ¿sí? Después entendí. Afortunadamente. Y como cosa curiosa, ahí empezaron a llegarme todos los pacientes con síndromes de pánico de Medellín. Yo creo que nadie había visto tantos pacientes con síndromes de pánico como yo. ¿Por qué? Porque antes decía, hombre, tranquilízate, esos son nervios, no te preocupes. Cuando uno ya lo vive y dice, si estuviera sintiendo lo que yo siento. Entonces ahí empieza uno a entender que había que meterle un poquitico más de humanidad a esa medicina que decíamos practicar. Superar los miedos, ojo a esto, dime. Me encanta tu pregunta, me encanta tu pregunta. Ella dice, ¿cómo controlar esas emociones? Porque una cosa es decirlo, pero otra cosa es hacerlo. Contento viene de contenido. Uno puede estar contento aunque se le haya muerto la mamá. Está contenido, pero no reprimido. Ojo a eso, esa es la diferencia grande. No reprimir las emociones, es fluir con las emociones, es modular las emociones, pero no reprimirlas. Y si tienes que llorar, llora, maravilloso.
los hombres lloran como las mujeres porque tienen débil como ellas el alma, decía el indio Duarte, ¿sí? Y eso es verdad. Tenemos todo el derecho. ¿Tenemos que gritar? Pues gritemos. ¿Nos tenemos que morir de la risa? Muramos desde la risa. Maravilloso. Son todas emociones que simplemente hay que expresar. Cuando tú aprendes a expresar las emociones, entonces dejas de vivir tu drama en soledad, de manera abrupta y con la intensidad mucho menor. ¿Y qué ocurre? Que cuando esas otras características se dan, se forma en el cerebro una cosa que se conoce como los focos de Hammer. Es decir, que empiezan celulitas en el cerebro a reverberar, a reverberar, a reverberar, a ser como pequeños cerebros dentro del cerebro que retoman funciones que no les corresponden. Y eso es como si un músico de una orquesta decidiera, no, yo voy a tocar la melodía que me da la gana. ¿Qué importa que el director de orquesta esté diciendo otra cosa? Yo toco la cucaracha, aunque le esté tocando allá la quinta sinfonía. No. Y entonces, obviamente, ahí empieza un proceso mucho más complejo. Miren este ejemplo. Esta es una paciente que me llegó casualmente esta semana, no la veía hacía, hicimos la cuenta algo así como 18 años, o sea que yo acababa de hacer la primera comunión más o menos. Lo cierto es que ella viene a consultarme por una artrosis de rodilla muy severa, con deformidad significativa, es decir, un desgaste de la articulación de la rodilla que lleva a que haya muchas manifestaciones. Detrás de una artrosis, casi que patognomónicamente, como decimos los médicos, casi que sin lugar a dudas, hay un marido alcohólico o maltratador. Eso es una cosa muy extraña. Pero es esa mujer que resilientemente no quiere llorar y es fuerte y tiene que ser fuerte porque tengo que sacar a mis hijos adelante y todo eso, pero mientras tanto sus articulaciones lloran. Y la articulación de la rodilla específicamente tiene que ver con la figura del abuelo. La cadera tiene que ver mucho con la figura del padre, la rodilla del abuelo, los tobillos bisabuelo. Eso tiene un cuento muy largo que no es del caso echarlo ahora, pero bueno, asumamos como real eso que les estoy diciendo. ¿Ustedes me creen? ¿Cuál es su respuesta afirmativa? Bueno, muy bien. Entonces, ahí en esa rodilla hay una información que está inscrita y resulta que el abuelo también había sido un tipo alcohólico, un tipo maltratador, todas esas cosas. Pero no solamente ocurre eso, sino que esta mujer además ve morir a su nieto hace apenas 2 años y medio, cuando este proceso se exacerbó de nuevo. Ella había estado muy bien mucho tiempo, pero se exacerba después de eso. Ve morir a su nieto, que era un nieto ya de 19 años, pero que ella decía, era mi vida, ella lo describe tal cual, era mi vida, ¿sí? Y cuando alguien dice, era mi vida, y mi vida se murió, pues entonces, claro, yo tampoco tengo vida, eso es elemental, ¿sí? Hace una deformidad muy grandota, como les digo, sin duda ya hay que intervenirla y hay que ponerle probablemente una prótesis de rodilla y lo que sea, pero más allá de sanar esa rodilla, es sanar todas esas emociones, porque ella está llorando por muchas circunstancias, no solamente por su marido alcohólico, de quien se separó, pero después de viejo, cuando ya se gastó la fortuna, volvió, y sus hijos le pidieron que la recibiera, entonces ella dijo no, entonces la hija dijo yo me voy con mi papá, y entonces otra vez el dolor de que otra de las hijas se va, y además en la lectura de ella de manera injusta, ¿sí? Empezamos a hacerle caer en cuenta que lo único que le corresponde a ella a su edad es ya disfrutar de su proceso. Cosechó, trabajó, hizo el esfuerzo, lo justo, y la compensación normal y natural después de esto es, hombre, tengo derecho a gozarme la vida, tengo derecho a disfrutar. Acuérdense, el riñón, ¿se acuerdan qué emoción manejaba? Miedos, claro. Ella tenía mucho miedo al futuro, mucho miedo. ¿Qué va a pasar conmigo? ¿Qué va a ocurrir con mis hijas? ¿Qué va a ocurrir ahora que se murió mi nieto, con la mamá de mi nieto? Todas estas cosas, ¿no? Y está repleta de temores. Y la mejor forma de procesar esos miedos es llevarla a que cultive la prudencia. Cuando el miedo evoluciona de manera adecuada, desarrollamos la prudencia. Cuando involuciona, desarrollamos el pánico o el terror o el terrorismo. De alguna manera, somos una humanidad repleta de miedo, por eso hay tanto terrorismo. Colombia está repleta de miedo, estamos llenos de miedo. Ahora miren, con la amenaza que hay ahora, todos estamos muertos de miedo, ¿sí? Y simplemente nos lo tragamos y no lo expresamos, y eso sin duda tendrá una consecuencia. Por lo tanto, tal vez el mejor de los negocios es el que genera tu libertad.
Volver a encontrarse con la libertad es volver a encontrarse con el bufón que habita en nosotros, con el que se dio cuenta que la vida era para gozárselo, con el que se dio cuenta que realmente no valía la pena atarse a nada. Alguna vez les decía, cuando no sepan qué decisión tomar, pregúntense, ¿esto que voy a hacer me ata o me libera? Ahí está la respuesta. Si te ata, no es por ahí. Hay que buscar otras opciones. Centrarse en el resultado y en los medios. Ojo, la gran mayoría de las veces cuando queremos llegar a algo dicen, yo voy a hacer esto y entonces después esto y esto y después aquello y finalmente esto. No. Cuando uno quiere realmente hacer un cambio, visualice el hecho como si ya fuera un hecho. Porque el subconsciente tampoco sabe de procesos. Es odioso y es bruto. ¿Qué hacemos? ¿Ah? Bendito, es horroroso además, ¿no? Entonces, que resulta que ese subconsciente, si tú le siembras el resultado final, él se encarga de despejar el camino para que llegues al resultado final. Y es la comunicación. Esto no es un carretazo etérico, ni mucho menos un carretazo por allá medio estratosférico, ni nada de esas cosas. La física cuántica hoy lo demuestra. Y es que el campo cuántico, la matriz, el campo punto cero, el campo universal, se conecta con nosotros siempre y cuando nosotros sepamos dirigir y conversar con ese campo punto cero. Es decir, que si yo visualizo el resultado, el universo conspira, como dice Chopra, y finalmente las cosas van a concretarse y a generar una acción determinada. Pero eso requiere, por supuesto, disciplina, determinación, deseo, ojo, eso es muy importante. Si no hay disciplina, es muy poco probable que podamos llegar allá. Si también nosotros empezamos a generar esta necesidad de imponernos deberes, es muy probable que lleguemos a cosas tan importantes como que empezamos a crear un hábito. Y un hábito genera un carácter, y un carácter genera un destino. Por eso cada uno de nosotros tiene que tener muy claro de que hay un poder en cada uno de nosotros para poder llegar a generar cosas. Les voy a poner este ejemplo. Este es un niño con un síndrome de Asperger. ¿Saben lo que es un síndrome de Asperger? Yo tampoco, pero bueno. Son niños que, digamos que es una variedad, digámoslo así, para que nos entendamos del autismo. Tienen mucha dificultad de comunicación, frecuentemente, supuestamente, tienen alguna dificultad de racionalización. A mí me llega este niñito a los 8 años a la consulta, a duras penas sostenía una conversación, es cierto, pero su pasión enorme, no sé por qué motivo, eran los tanques de guerra. Y cuando yo le ponía el tema de los tanques de guerra, él me describía, y este tanque tiene esta cosita y tiene este piñón aquí que cuando se mueve genera que la palanca haga esto y que esta, me lo describía de un grado de perfección que yo decía, wow, esto es lo que es un niño genio. Me dice, yo te lo puedo pintar, 8 años, yo te lo puedo pintar en tercera dimensión. Ajá. La expresión que vino de mi parte fue culicagao. Sí. Porque yo decía, ¿cómo así que lo puedes pintar en tercera dimensión? Te pongo esa tarea para la próxima. Y en efecto, a la próxima me llevó el tanque pintado en tercera dimensión. Ustedes han visto esas tarjetas de Navidad que uno voltea y ve una figura y pues él la pintó en una cosa como esas, y en realidad cuando yo veía la figura, lo veía en tercera dimensión. Yo decía, esto es increíble. Este niño se acaba de graduar de la universidad. Es un niño absolutamente genio. Aprendió a descubrir ese poder que habitaba en él y a comunicarse de otra manera y a hacerse entender de otra manera, y que los otros empezaran a darse cuenta que era perfectamente posible, que si nos empoderábamos y no empoderábamos a la humanidad entera, entonces podíamos lograr lo que quisiéramos. Y entonces también es muy importante esto, vencer la fatiga, que la pereza es la madre de todos los vicios y que como madre hay que respetarla. No, eso sí no, ojo con eso. Vencer la fatiga significa no tenemos derecho a descansar en el propósito que nos fijamos, solo hacer pausas y pausas activas. Ojo, entiéndase bien esos términos, porque alguien va a decir, ya no va a poder dormir porque este señor me dijo que no. No. Estoy diciendo, sepamos hacer la pausa, sepámonos conectar con lo que realmente es importante, empecemos a ver con optimismo las cosas. Acuérdense, el vaso medio vacío, medio lleno, ¿sí? Si logramos verlo, por lo menos con esa óptica del optimista, entonces la posición del observador hace que cambie lo observado. En otras cosas, le estamos rescatando aquí simplemente la visión de la física cuántica.
Y ni qué decir de las famosas profecías autocumplidas. Me van a regañar. Adivinen qué pasó. Son profecías autocumplidas, ¿sí? Ustedes llegan tarde, uy, me van a echar cantaleta. Llegan y la encuentran allá. Ya, ustedes ya hacen muy bonito, ¿sí? Y bueno, en fin, ese tipo de cosas van a ocurrir porque las profecías autocumplidas lo que están haciendo proyectadas desde el interior para generar efectos tan claros como estos. Les recuerdo estas frasecitas que se las dije en otra charla. Ojo, el optimista se responsabiliza de sus reacciones, el pesimista culpa a los demás. El optimista cree en los demás, el pesimista solo cree en él mismo. El optimista está encantado con lo que hay, el pesimista en cambio está añorando lo que no tiene ahora y que posiblemente tuvo, pero que perdió por alguna circunstancia, ¿no? Seguramente no por muy optimista. El optimista ve una oportunidad en toda calamidad, el pesimista ve una calamidad en toda oportunidad. El optimista sabe que todo tiene arreglo, el pesimista también, pero piensa que ninguno lo va a arreglar, ¿sí? Y finalmente, el optimista siempre tiene un proyecto, el pesimista siempre tiene una excusa. Es importante entonces, te la devuelvo, ¿sí? Ya te la devuelvo, sí. Cuando uno ve una expresión así como de... entonces uno entiende. ¿Por qué? Porque uno dice, Cristina, ya le entendí, de verdad no me lo tiene que repetir, yo estoy de acuerdo, Cristina, dígame, solamente dime, Cristina, ¿qué más? Bueno. Bien, sigamos acá. Cambiar los gestos, no hablar en diminutivos, cambiar las palabras, ojo a esto, porque los diminutivos nos disminuyen, ¿sí? Yo quisiera una cosita para mi casita que tengo preparadita para cuando la visitica llegue, ¿no? Es más o menos eso. Cuando utilizamos ese tipo de expresiones, también empezamos a adueñarnos de unos gestos muy importantes. A veces hay gente que llega a nuestra consulta, ¿cómo estás? Bien. ¿Cierto? Y uno dice, qué maravilla. ¿Sí? ¿Pero qué? ¿Has estado mejor? Había consultado por un dolor en el hombro. No, doctor, nada de eso me ha servido. ¿Cómo así? ¿Sigues con el dolor en el hombro? Ah, no. Ah, pero no, pues que no te había servido. Sí, pero es que ya tengo insomnio. ¿Y sabe por qué? Porque el subconsciente mío es muy odioso y muy horrible. Sí. Te salió cara, ¿no? Qué barbaridad. Bueno, perdona, me ibas a preguntar algo. Ah, ya. Ojalá que no, ojalá que no. A veces es prudente ponerle, a veces es prudente a esos nombres que tú no quieres decir en diminutivo, a veces es prudente tal vez ponerles un apodo, porque es que si yo me llamo Argeneris Journey, pues eso ya es como una venganza, ¿cierto? Pero ojalá no, ni digamos, miren, mi hijo se llama Mateo. A mí me aterraba cuando, y a veces tenía de verdad que dificultades, porque a veces mi esposa le decía mate. Y mate puede tener otra connotación, ¿sí? El nombre es un mantra que se repite y es tal vez el mantra que más escuchamos en nuestra vida. Un mantra es un sonido que genera un efecto determinado, así como el aum, ¿sí? Igual el nombre es un sonido. Casi todos los nombres tienen que ver mucho con el tipo de personalidad. ¿Aquí hay alguna Patricia? Fíjense que casi todas las Patricias son medio loquitas, ¿no? Medio corriditas, medio loquitas, para decirlo así. Los Danieles son inquietos, ¿sí? Aquí no, mejor no me complico la vida yo porque se empieza a enredar esto. Pero es cierto, hay algunos nombres que casi que describen el tipo de personalidad que alguien va a tener y eso es bien importante tenerlo en cuenta, ¿sí? Sigamos acá, gestionar la cara que tenemos. Eso implica aprender a ser expresivos. ¿Cómo estás? Muy bien. Yo te amo.
Yo también. Cierto que nos amamos mucho. Yo quisiera decirte una cosa que para mí es muy significativa. Tú eres la luz de mis ojos. Cierto, es que. Entonces aprendamos a ser expresivos. Qué maravilla poder decir con complacencia, qué rico verte, qué bueno volvernos a encontrar, qué maravilla tenerte aquí, me encanta, estoy feliz, qué rico. Ah, no, es que ese man sí definitivamente está hecho, ¿sí? Cambia la cosa. Pero si la disposición, miren, es que hasta en el tono muscular tiene que ver mucho la manera de expresarnos, porque el tono de la voz también está expresando. Imagínense esta charla dictada de otra manera. Como ustedes ven, es muy importante gestionar, expresar. Ahora todos vamos a expresar. Por supuesto que, en cambio, fíjense que el que está hablando con fuerza, con certeza, con seguridad, siempre está asumiendo un tono y además una posición, un tono muscular que le permite asumir una cierta posición. El que está con esa derrota en su interior siempre está diciendo, no, yo muy bien para no preocuparlo. Y se arruga de verdad y se vuelve esto. Y entonces uno ve viejitos de 50 años, pero ve muchachos de 104, ¿sí? Yo tenía un muchacho de 106, se murió porque se resbaló en una cáscara de plátano en el Parque Belén, pero Chucho era un ser maravilloso, además con sus 5 sentidos súper bien puestos. Yo le preguntaba a Chucho cuál es el secreto y me decía, hombre, yo comí caldo de hueso toda la vida hasta que estos muchachos míos me lo quitaron, dizque por el colesterol, y yo tengo pesadillas todos los días con un hueso que me persigue, ¿sí? Un día llegó a la consulta y me dijo, doctor, yo estoy muy aliviado, atienda a mi niño. Mi niño tenía 72, que lo acompañaba. Pero eso es sentirse niño también, eso es sentirse joven. O sea que es perfectamente posible. Así que no tenemos la culpa de la cara que tenemos, pero sí de la que ponemos. Cada uno puede cambiar por completo sus expresiones, sus emociones, ¿sí? Y puede cambiar por completo. En realidad esta sí es la foto mía. Esta sí es la foto mía y, esto es aquí. Esta sonrisa es muy importante porque se conecta con el entusiasmo, enteosasmo. El espíritu está en mí, eso traduce entusiasmo, ¿sí? Y entonces, ojo a esto, andar por estos senderos de la sonrisa implica también darnos cuenta de que en un momento determinado podemos encontrar a ese que se desapareció en nosotros. Y ese desaparecido es un perfecto desconocido en un momento determinado porque algún suceso nos llevó a generar un comportamiento que nos hizo desconectarnos con lo que era nuestra esencia. Muchas veces quienes nos rodean nos ayudan a recordar lo que somos. Se hace un estudio muy especial en Poseto, en Italia, donde encuentran que hay una longevidad extraordinaria y entonces todos los científicos estudiosos pensaban que se iban a encontrar la gente vegetariana o vegana, los que se acostaban a las 8 de la noche, los que no bebían, no tomaban, y cuando empiezan a hacer el estudio se dan cuenta que era todo lo contrario. Bebían parejo, comían pizza, pastas, carne, todo eso, y la única diferencia es que todos los fines, inevitablemente, todos los fines de semana, la familia entera se reunía, 40 personas, a contarse chistes, a contarse las anécdotas, y todo el mundo esperaba que fuera el fin de semana para qué rico voy a contarles lo que me ocurrió. El progreso llegó al pueblo y ellos se dieron cuenta de que ya no tenían tiempo de verse porque las distancias eran muy grandes, y en ese momento el índice de su longevidad se redujo al promedio de la población mundial. Así que rescatemos ese desaparecido, empecemos a tener lluvias de ideas, y lluvias de ideas es simplemente conectar 5 o 6 palabras, 7 palabras, suelen ser suficientes para crear algo. Ustedes tienen una idea, busquen si quieren al azar en un libro la palabra primera que les aparezca, después otra, la segunda, la tercera, la cuarta, y luego traten de hacer conexiones con esas palabras y se van a dar cuenta que ya está la respuesta. Les voy a poner un ejemplo muy sencillo. ¿Alguien quiere ser voluntario? ¿Alguien soñó ser poeta alguna vez?
Mauro, ¿tú dijiste que querías ser poeta? Bueno. No, no. Bien, ven acá, por favor. Entonces, ¿cómo es tu nombre? Fernando. Fernando es un voluntario. Ayer hasta las 3 de la mañana estuvimos preparando este acto, así que espero no lo hayas olvidado. Yo le voy a dar simplemente 5 palabras a ¿Fernando o Bernardo? Fernando, entonces te voy a dar 5 palabras y tú le vas a construir una frase medio poética a ese ser que amas tanto. Fernando, entonces las palabras son lluvia, atardecer, amor, felicidad, y te dejo esas 4 nomás. Lluvia, atardecer, felicidad y amor. Llueve amorosamente en el atardecer, mi amor. ¡Ah! Perfecto, muchas gracias. Bien, muchas gracias. Miren, esto llueve que amorosamente en el atardecer. ¡Wow! ¿Sí? Vean el resultado que da. Eso era para mí. Venga para acá. Y le toca el muslito. Esta noche posiblemente le toquen otra cosa. Pero bueno, en fin. Eso es bien interesante. Fíjense que simplemente dimos 4 palabritas elementales para que cada uno construya. Pero es simplemente hacer la conectividad. Cuando se pierde el hilo conductor, se pierde la capacidad creativa en el ser humano y entonces dejamos de ver las oportunidades, dejamos de enterarnos de lo que está ahí simplemente porque no abrimos la vista, porque no miramos otras cosas. ¿Saben quién es Tim Berners? Todos ustedes, hoy en día, les puedo asegurar, usan lo que este señor se inventó. Ahora sí, ¿saben quién es Tim Berners? Todos. Bien, ¿y en el celular qué encontraron? ¿Ah? ¿La qué? La luz LED, no. Todos ustedes usan luz LED. Todos. Se llama World Wide Web. La triple W, ¿sí? En otras palabras, este fue el que creó todas las redes que nos permiten hoy comunicarnos a través del Internet. Y pensar que miles de millones de computadores están conectados simultáneamente fue por este señor que se le ocurrió que podía crear una cosa distinta ante una necesidad. En la empresa tenían una necesidad de que los computadores de la empresa pudieran conectarse con el otro y con el otro para poder ser mucho más eficientes. Simplemente lo acompañó una cosa que se llama tenacidad, identificó, planeó, comenzó, no aplazó, no procrastinó, avanzó y finalmente obtuvo un logro que es del que todos nosotros nos beneficiamos hoy en día gracias a su invento. Entonces hay que tener un plan, una estrategia, unos objetivos. Por supuesto, hay que volver a que el líder que hay en cada uno de nosotros contacte con la inteligencia emocional, con la capacidad de resolver, con la capacidad de empezar a generar espacios, pero no solamente allá afuera, sino en el interior, para poder realmente reinventarnos y hacer conexiones mucho más importantes. Y eso implica también compromiso y motivación. Termino contándoles una historiecita. Alguna vez una pareja de una tribu indígena quería casarse. ¿Hay gente así? El caso es que ellos se van para donde el jefe de la tribu y le dicen, tenemos ganas de casarnos, pero tenemos mucho miedo de que cuando nos casemos no podamos vivir juntos y después terminemos separándonos. Queremos estar unidos, pero conservar eso que somos. Él les puso una tarea. Muy bien, le dice al hombre, tú te vas a ir para tal montaña y vas a traer el halcón más grande que encuentres allá con la vitalidad más grande que tenga, y tú, mujer, te vas a ir para aquella otra montaña y vas a traer el águila más especial que encuentres en tu camino. Y en efecto, a los 3 o 4 días cada uno llega con el encargo, ¿sí? El águila y el cóndor. Y él les pide que las amarren, que las aten de las paticas, esta con aquella. Y son aves muy fuertes. Cuando las amarran, les dice, ahora sí, échenlas a volar. Y por supuesto intentan volar, pero cada una entorpece el movimiento de la otra y se dan cuenta que no pueden volar porque generaron ataduras.
Entonces, la gran lección es juntos, como las cuerdas del laúd, como decía Khalil Gibran, pero que cada cuerda de su propio tono. ¿Sí? Eso es bien importante. Vamos terminando con esto y es volver a, acuérdense del relojito marca prioriza, esto es muy importante, ¿sí? Para encontrar que ese cambio del cuerpo, del tiempo y del entorno, que lo decíamos, si lo imaginamos, lo podemos creer, es una película que está pasando continuamente a través de nosotros. Y a través de esa película estamos construyendo todo esto, cooperación, compasión, altruismo, que nos deben llevar a la satisfacción, a la plenitud y a la felicidad. Si esto no va en esa dirección, vamos en el sentido inadecuado. Entonces, ojo con esto, también es deber para reinventarnos, recuperar el conocimiento. No es suficiente querer, es muy importante saber, y ese saber tiene un costo. Eso implica que hay una disciplina, y por más que queramos, si no nos contactamos con el conocimiento, es muy poco probable que lleguemos a lo que tenemos que llegar. Es importante despertar al mago interior que todos llevamos dentro. Yo digo que el verdadero mago es el que es capaz de despertar una sonrisa en el otro. Ese para mí es el arquetipo del mago, y ese mago es el que realiza la alquimia que nos invita a salir de la zona de confort, que a veces es bien difícil, para recuperar esto, que es actuar como si ya las cosas fueran un hecho. Yo quiero esto como si, y lo estoy viendo, ese como si es realmente como si. Imagínate como si tu subconsciente fuera buena gente, no tan horroroso, sí, y vas a encontrar que es perfectamente posible actuar de esa manera. Claro, el concepto de sí, sí, eso me gusta mucho. ¿Ven cómo se modifica eso? ¿Sí? ¿Por qué? Porque es que la fe es certeza y es distinta a la esperanza. La esperanza es ojalá, tal vez, quién sabe, en este valle de lágrimas sea pues señora, ¿cierto? Pero la certeza te dice, no hay lugar a dudas. Y si no se admiten dudas, entonces esto, puedes sonreír porque estarás contento, y ese cerebro es perfectamente sugestionable. Miren, cuando alguien está sonriendo, es perfectamente capaz de ser muy sugestionable. Entonces, cuando alguien sonríe, cualquier información puede llegar mucho más fácil. Nosotros siempre decimos que el primer movimiento que tenemos que hacer con nuestros pacientes es generar relajación. Y es cierto, esa relajación nos lleva a tener un buen autoconcepto, ¿sí? Y se lo cree, no. Yo sé que a ninguno de ustedes le ha pasado, pero ¿no? Ellas se miran al espejo. ¿Sí? ¿Cómo es que hacen esta cosa tan horrible? Y esa pestaña se dobla así hasta... Queda aquí, de capul y todo, ¿no? Y uno en cambio pasa y dice, ¡ay! Bien. Y uno bregando a esconder un pedacito de barriga, ¿no? Pero a veces cuando uno se ve en el espejo y ve esto puede ser interesante, puede ser bueno. Eso lleva a que seamos extrovertidos, a que atrevamos a expresar nuestras emociones, nuestras inquietudes, lleva a rescatar esa empatía, que es la capacidad de pasar de la apatía, no me importas, a la simpatía, te regalo una sonrisa. Es muy importante gestionar esas emociones, como lo vimos en la charla pasada, generar proactividad, finalmente encontrarnos con la persistencia y saber que si alguno lo logró, yo también lo puedo lograr, ¿sí? Ojalá no todos hagan este ejercicio hoy, porque posiblemente pueda resultar un chichón ahí o alguna cosa compleja. Y recordemos esto, hoy es siempre todavía, como decía Huxley, y ayer terminó anoche. Muchas gracias a todos. Si tienen alguna pregunta, alguna inquietud. Bueno, nos vemos el 5 de diciembre. ¿Está bien? Bueno, muy bien. Feliz noche a todos.